Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Ya son las 7:15 de la noche. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter. Además de seguir nuestra interacción en cabina en video a través de www.rumba985fm.com. Especialmente a partir de este momento que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Sánchez. Diputado, muy buenas noches, bienvenido a No Se Diga Más. Buenas noches, encantado de estar con ustedes por primera vez, pero espero que no sea la última. Claro que no, claro que no. Bueno, depende de cómo nos portemos nosotros de este lado. Diputado, bueno, con usted podemos hablar muchos temas, vamos a ir descartando, ¿verdad? Vamos a empezar por el que más discusión está trayendo en este momento y el que está sobre el tapete, que es el proyecto de ley de extinción de dominio. Sigue la discusión entre los dos principales partidos, PRM y PLD, en cuanto a que son aquellos los que le están torpedeando, que yo sí quiero aprobar, aquel no. Pareciera que ya ayer la comisión bicameral pareciera que rindió un informe favorable a la aprobación del proyecto tal como estaba discutiéndose. Cuéntenos usted, al día de hoy, martes 5 de julio, cuál es el verdadero estatus del proyecto. Sí, correctamente, la comisión bicameral, que está compuesta por senadores y diputados, mayoritariamente legisladores del partido oficial, PRM, habíamos transcurrido un tiempo de discusión de todos los temas. Naturalmente que llegamos a un caso muy particular del proyecto de ley que tenía que ver con algunos aspectos y que en su momento generó una grave confrontación, básicamente provocado por senadores del PRM que de una forma u otra quisieron politizar el tema de extinción de dominio, como si no la quisieran. Hablo de manera muy particular el caso del senador de la provincia de Domingo, Antonio Taveras, que de una manera u otra quiso vincular el proyecto de ley a que responsabilizar el PLD sobre que la ley de extinción de dominio iba detrás de los robados, o sea, devuelvan los robados, sin desmeritando totalmente la sana intención del proyecto de ley y tratando de hacernos responsables del tema. Ese proyecto de ley, de manera muy particular, nosotros lo constitucionalizamos, básicamente en el artículo 56, capítulo C, donde establecimos que los bienes que habían sido adquiridos de manera ilícita tenían que tener devolución al Estado. La Constitución lo establece y fue una Constitución del 2010, una Constitución auspiciada por el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno en su momento. Luego, en el 2012, un grupo de senadores encabezado por el secretario general, Charlie Mariotti, Julio César Valentín, el senador de Elías Piña, entre otros, introdujeron el proyecto de ley de extinción de dominio que fue aprobado en el Senado de la República. Aprobado en el Senado de la República con el voto mayoritario de los PLDistas. Cuando el proyecto de ley, ¿por qué no se convirtió en ley? Bueno, fue a la Cámara de Diputados y generó una discusión de manera muy particular que hizo permitir el proyecto como otro, como han permitido muchos proyectos, proyectos de ley de agua, código de agua permitido varias veces. Muchos proyectos perimen por el hecho de que le pasan dos legislaturas y las cámaras no deciden sobre el mismo. Entonces, la paternidad de ese proyecto de ley es de autoría del PLD. Por lo tanto, nosotros no podíamos estar opuestos a un proyecto que es natural, hijo natural de nosotros, hijo legítimo de nosotros. Entonces, una vez el proyecto comienza a discutirse, de parte nuestra se introduce la inclusión de la ilusión como parte delictiva, como un hecho, para evitar exactamente que personas de manera muy particular pudieran asumir el protagonismo de no pagar lo que le corresponde. Y efectivamente nosotros la propuesta nuestra, encabezada por el senador Iván Lorenzo, fue aprobada en la comisión bicameral, aprobada con el voto mayoritario de los presentes que estaban en el momento.
Sobre nosotros se decía que estamos en contra de la prescripción, o sea, que estábamos en contra de la retrospectividad, que de una forma u otra es medio parecido a la retroactividad, pero de una forma u otra la retrospectividad atenta contra bienes que han sido adquiridos de manera ilícita, y en su momento era un ilícito cuando se cometió. Por lo tanto, la Constitución no evita que ese bien pueda ser objeto de sanción o de extinción de dominio. Pues perfectamente, en el día de ayer, la Comisión Bicameral se reúne previo a una convocatoria al presidente de la República con todos sus legisladores, a los fines de que estuvieran presentes en el mismo, para que no les sorprendiera ningún tipo de comentario adverso a lo que ellos querían. Lo sorprendente es que someten de nuevo y no se valen de un diputado del PRM o de un legislador del PRM. Eligen un diputado del Partido Reformista Social Cristiano para que introduzca, revisar lo ya acordado, revisar el hecho de que la ilusión fuera parte de los delitos que están grabados en la extinción de dominio. Pues bien, como tenían mayoría, pudiéramos decir, avasallante, la iniciativa o el contrainforme o la contrapropuesta pasó. Ante esa situación, los legisladores del PLD entendían, están tomando el pelo, porque si esto se aprobó bajo la presidencia del senador Catrén, ¿cómo es posible que nosotros volvamos sobre lo discutido? Y entendíamos que nos estaban tomando el pelo, y la comisión del PLD, los legisladores del PLD se retiraron del proyecto. El proyecto fue aprobado básicamente y se rindió un informe. Nosotros no presentamos informe disidente, es un informe que debe ser ya llevado al pleno de cada una de las cámaras, en este caso sería inicialmente por el Senado de la República, y sobre las partes que se nos quiere a nosotros enligar, nosotros estamos totalmente comprometidos que el proyecto se convierta en ley. Nosotros no vamos a ser objeto de discusión ninguna que pueda vincular la inobservancia del PLD ante un proyecto de ley que está demandando a la sociedad para castigar exactamente el crimen organizado, que es el que busca exactamente recursos activos, que son lo que persigue exactamente esta ley de extinción de dominio. Pero al final, o en definitiva, la decisión es la aprobación, con o sin elusión y el tema de la retroactividad o retrospectividad. Nosotros estamos a favor de que la retrospectividad sea parte de los articulados que establece la ley, sobre la base de un tiempo prudente que es el que establece exactamente el Código Civil, que son 20 años. Entonces, sobre esa parte nosotros estamos totalmente de acuerdo. Sobre el tema de la ilusión, ellos presentarán su propuesta con la ilusión. Nosotros no vamos a objetar del tema de que el proyecto pueda ser boicoteado, pudiera decirse, para que se nos eche la culpa al PLD de que nosotros estamos en contra por H, por R, por Y, porque lo que andan buscando básicamente el sector oficialista es que el PLD tiene miedo a la extinción del dominio, un proyecto que es nuestro. Sobre esa base nosotros esperamos exactamente que el proyecto pase. Es un proyecto de ley orgánico porque atenta contra derechos fundamentales, sí, justo, como el derecho a propiedad. Justo ahí quería preguntarle, diputado, porque también se ha generado un debate en torno a esto. Es una ley orgánica, es una ley ordinaria. Muchos entienden que hay conflicto con este punto también. Mira, el proyecto de ley es un proyecto de ley orgánica porque dentro de los artículos de la Constitución establece que un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad, que es el que atenta contra la extinción de dominio, atenta contra, por ejemplo, cuando tú tienes un apartamento, cuando tienes una finca, cuando tú tienes una propiedad, o sea, atenta contra el mismo hasta que te prueben la culpabilidad del mismo. Por lo tanto, si atenta contra la propiedad y está focalizado en la Constitución, es una ley orgánica porque atenta contra precisamente ese derecho fundamental de derecho a propiedad de todo ciudadano. Pero el PRM insiste en que es ordinaria. Entonces, ¿cómo van a llegar ahí a un acuerdo? Bueno, si el PRM insiste que es ordinaria, yo no sé por qué, yo no sé cuál es el miedo. Porque si el PLD ha dicho, básicamente, que no tiene absolutamente ninguna objeción en el que el proyecto pueda ser aprobado,
para que sea ordinaria le requiere las 2/3 partes. Entonces, si más de las 2/3 partes están de acuerdo, yo no veo el requerimiento de no presentarlo como una ley orgánica. Entonces, de ello insistir en que el proyecto de ley es una ley ordinaria y solo los votos que pudieran tener no son suficientes para las 2/3 partes y lo presentan como un proyecto de ley ordinario, el proyecto pudiera ser objetado como una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, quedaría básicamente vetada esa ley porque no cumple con los requisitos necesarios para que sea aprobada con un mínimo de una 2/3 parte lo presente. Pero con esta conversación y con todo lo que he visto en los últimos días, me genera muchísima contradicción esta posición del partido oficialista, porque primero el tema de la elusión fiscal, luego el tema de que es ordinaria, la retroactividad de la ley. Entonces, es como que vamos por un camino que es para declararla inconstitucional y el PRM es el principal interesado en la aprobación de esta ley. Es que el PRM está buscando pretexto porque quizás los más afectados pudieran ser ellos. O sea, de manera particular. Del PLD no hay ningún legislador que haya sido apresado, que esté sujeto a una sentencia definitiva sobre por ejemplo, sobre narcotráfico, que hay uno en Estados Unidos. Y como ellos quizás puede haber... Pero lleva ahí de corrupción. Bueno, la corrupción nosotros estamos a favor de que se persiga todo delito que tenga que ver exactamente con la sustracción de bienes que les corresponden al Estado. Claro, pero fíjese que usted dice que el PRM probablemente puedan ser los más afectados porque ellos sí tienen casos pendientes de sentencia, como el caso de narcotráfico, que efectivamente lo tiene en Miami. Uh-huh. Ahora, el PLD tiene muchos, por lo menos 3 casos, que ni siquiera han empezado las fases preliminares. Eso también podría generarle temor al PLD. Es que para ello debe haber un fiscal que atienda los casos que sean objeto de extinción de dominio. Y para eso hay un procedimiento que hay que sustentar exactamente las pruebas sobre cómo yo adquirí un bien. Si el bien que yo adquirí, si un apartamento que yo adquirí fue el producto de actos, por ejemplo, que tengan que ver con un ilícito, o sea, defraudar el Estado, por ejemplo. Yo lo que creo en definitiva es que son muchos los que tienen temor de que se apruebe la ley, y de todos los partidos, y eso me permite comentar, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, en el sentido de que esta es una ley tan necesaria para el país como objeto de un análisis objetivo antes de ser aprobado, porque lo peor que le podría pasar al país es que esta pieza se convierta en un arma de retaliación política más adelante, que empiece entonces a ser una herramienta que independientemente de que esté en el poder, le permita entonces perseguir a quien se le ocurra sin mayor argumento en mano. Es que no sería tan fácil la persecución per se a una persona que es incoada o se le abre un juicio de extinción, porque para ello hay plazos correspondientes que no lo establece el Código Procesal Penal para un caso penal, por ejemplo. Es un caso especial, es un híbrido entre la parte civil y la parte penal, en la cual la Fiscalía tiene un tiempo para presentar exactamente toda la prueba. Y la tercera persona que es afectada también tiene la debida responsabilidad de presentar su queja también. Y para ello va a recurrir a un juez de extinción de dominio, que va a determinar si las pruebas que presentadas por la Fiscalía, por el fiscal especial de extinción de dominio, son suficientes para ser condenado. Y una vez condenado, el afectado también puede recurrir a la Corte de Apelación. Y más que todo, si ese juez determina que el fiscal de extinción de dominio no reunió las pruebas suficientes, el juez que determina la sentencia tiene que compensar al afectado por el fiscal no atender exactamente y básicamente condenar a la persona de manera irregular, o tratar de condenar a la persona de manera irregular. Por lo tanto, no es un caso regular de penal en el cual hay plazo que tiene que cumplirse. O sea, por ejemplo, cualquier caso puede durar 2 o 3 años. Y no solamente eso, por ejemplo, hay una retención de bienes, por ejemplo, en el caso penal, en el que, por ejemplo, a usted le incautan un vehículo, le incautan un carro, le incautan un apartamento, y hasta que no haya una determinación de una sentencia definitiva,
pues ese bien no es potestad de ustedes. En el caso de la extinción de dominio no funciona así, porque la cautela del mismo sigue estando bajo la preferencia del afectado hasta tanto haya una sentencia definitiva con relación al mismo. Bueno, diputado, tenemos que hacer una pausa, pero en breve regresamos para continuar este tema y otros más. Seguimos en No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Los hechos noticiosos que marcan tendencia en el país y el mundo, analizados a profundidad por Lorena Pierre, Karina Alarcón y Alex Barrios. No se diga más, una revista informativa para cerrar el día. No se diga más, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Rumba 98.5. Información y variedad. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Amigos, continuamos la conversación con el diputado Gustavo Sánchez, vocero en la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Diputado, en este punto que nos encontramos con los debates sobre la ley de extinción de dominio, ¿qué sigue? Bueno, sigue naturalmente llegar a un feliz término sobre la aprobación del Congreso de la misma, que el presidente de la República la promulgue. Para nosotros, de manera muy particular, inscribirnos en los países, básicamente de América Latina, que son varios, por ejemplo, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, entre otros, que ya Colombia, que ya son parte de las prerrogativas y de los estándares básicamente que tiene que ver con el caso de extinción de dominio. Y la extinción de dominio eso es requerida en la sociedad porque vamos a suponer una persona que se dedica al narcotráfico es condenada, por ejemplo, a X cantidad, o hace un acuerdo de condena validada y puede disfrutar de sus bienes que fueron conseguidos de manera ilícita. Entonces la ley va sobre los bienes adquiridos de manera ilícita y esos bienes naturalmente pasarían a ser potestad del Estado, potestad de las instituciones básicamente que están avaladas para disfrutar de esos recursos básicamente. Diputado, vamos a salirnos de la Cámara, nos salimos de la Cámara y entramos a la Casa Nacional del PLD, vamos a hablar de política pura y dura. Cuéntenos hacia dónde estamos yendo. Nosotros solemos reírnos aquí en el espacio en los últimos meses porque todos los partidos dicen que todas las semanas juramentan miles y miles y miles de nuevos miembros y no entendemos de dónde salen tantos simpatizantes de partido. El PLD evidentemente no escapa de eso. Desde hace como 2 o 3 meses el presidente del partido y expresidente de la República, Danilo Medina, ha estado girando por distintas provincias y en cada una de las provincias a donde va nos hablan de 12.000, de 9.000, de 15.000 nuevos miembros. ¿De dónde está saliendo tanta gente para el PLD y cómo los están convenciendo? Bueno, inicialmente el Partido de la Liberación Dominicana ha llevado a cabo, después del 9º Congreso, una reorganización del partido. Es básicamente construir un nuevo padrón. Sobre esa base nosotros tenemos activos que eran los miembros viejos, o sea, los miembros que ya eran de pleno derecho miembros que tienen que validarse de nuevo. Y sobre esa base también hay una gran cantidad de jóvenes, básicamente, que quieren ser parte del Partido de la Liberación Dominicana y tienen necesariamente que cumplir con una serie de requisitos para la membresía del partido. En esa dirección, en todos los territorios de República Dominicana, el PLD existe. No solamente existe, tiene dirigentes connotados por todos los lados. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en el caso particular mío, para yo seguir siendo miembro militante del PLD, yo tenía que reinscribirme. Y no solamente reinscribirme, buscar 15 personas que quisieran ser parte de la organización del PLD, para yo poder ser miembro con pleno derecho del partido. Bueno, como en el caso mío, todos
todos los miembros del comité político, del comité central, han tenido que validar sus organismos. Y ante esa situación, por ejemplo, yo te puedo decir de mi demarcación, mi territorio, circunscripción número 3, nosotros ya tenemos al momento 68 comités intermedios debidamente conformados. Comité intermedio que mínimamente tiene 15 comités de base. Nosotros recurrimos exactamente a la sociedad que valora el ejercicio de gobierno, nosotros que quisiera vernos de retorno al gobierno. En esa dirección para nosotros no es una tarea difícil, recibir exactamente el deseo y la aspiración de ciudadanos que quisieran ser parte del partido a los fines de trabajar con nosotros en lo que tiene que ver con retorno al poder. Es fácil para nosotros, pero nosotros tenemos un legado de hechos que hemos dejado ahí en República Dominicana, y que sobre la comparación de lo que nosotros hicimos y lo que han hecho el PRM en estos 2 años de gobierno, hay un trecho muy largo. Sobre esa base, para el ciudadano común es muy fácil convencerlo, es muy fácil aceptar su membresía cuando entiende que cuando el PLD se vivía mejor, cuando el PLD había más estabilidad, cuando el PLD había más seguridad, cuando el PLD habíamos logrado, por ejemplo, establecer el Sistema Nacional de Emergencia 911, que tenía un tiempo límite para llegar. Esos servicios se han ido por la borda. El servicio asistencial, por ejemplo, de autopista, era un lujo en República Dominicana, y ya eso también está abandonado. Lo que tiene que ver con medicamentos de alto costo, nosotros garantizamos a todas las personas, a todos los ciudadanos dominicanos que no podían sustentar el pago de un medicamento por lo costoso que era. El PLD tenía un departamento que fácilmente usted podía accesar a esos recursos para hacer pago. Eso ya no existe. Entonces, nosotros erradicamos de los periódicos, de las noticias nacionales, el tema de los apagones. En principio, el PRM nos criticó la construcción de Punta Catalina. Punta Catalina no ha sido observada nunca por este gobierno. No ha dicho dónde están los cuestionamientos que se hacían en Punta Catalina de que había sido sobrevaluada, que la presenten. Diputado, pero si República Dominicana, si todos nosotros vivíamos en ese planeta Disney que usted nos acaba de describir, ¿por qué entonces lo sacaron del poder en el 2020? ¿Por qué la gran mayoría de los electores decidió votar por otra opción? Sencillamente, yo te puedo decir exactamente, hay una eslogan mundial que dice: abajo el que esté arriba. Abajo el que esté arriba, no importa. No, pero si yo estoy feliz con el que Pero desde la oposición tú vendes sueños. Además, déjame decirte lo siguiente. Yo no he visto en una democracia que un partido pueda sostenerse 20 años de manera corrida. Si tú me mencionas uno fuera del PRI, de los años aquellos que el presidente nombraba a su sucesor, que no era un partido realmente democrático, yo te invitaría a que tú me digas en qué democracia un partido puede durar 20 años en el poder de manera consecutiva. En países en vía de desarrollo que tienen muchos servicios por dar. El que está en oposición vende sueños. A nosotros nos vendieron un cambio. Bueno, nosotros vamos a cambiar todo esto. Y realmente actores que fueron a la Plaza de la Bandera y dicen: me siento arrepentido, el PRM me engañó, me prometió un cambio que yo no he visto. Entonces, sobre esa base, desde la oposición, con un partido que ya tenía de manera corrida del 2004 al 2020, 10 años corridos gobernando, naturalmente la gente entiende que otro puede hacerlo mejor. E inventaron con eso. Le vendieron exactamente que iban a prometer un cambio, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro. Pero diputado, ¿usted entiende que es cuestión del PRM o el PLD hubiera estado preparado para enfrentar las situaciones exógenas que se presentaron? Por ejemplo, la misma pandemia, el conflicto con Ucrania, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. O sea, son condiciones con las que no contábamos. Claro, vamos a comparar a América Latina, que fueron víctimas también de la pandemia. Y también son víctimas de la guerra que se está dando entre Rusia e Irak. Rusia y Ucrania, correcto. Entonces, cuando tú ves exactamente el nivel económico, el nivel de, por ejemplo, de los servicios públicos decayentes en República Dominicana, y en eso no, cuando tú ves el nivel de inflación que tiene República Dominicana y en eso no, tú te das cuenta que realmente hay una desprotección, por ejemplo, del mercado nacional. Ya tú pudieras decir, el Congreso votó una ley que tiene que ver con facilitar la importación, por ejemplo, de bienes, por ejemplo, importación de pollo, importación de una serie de rubros que pueden producirse a nivel nacional.
nosotros pudimos haberlo hecho, vamos a proteger la producción nacional antes que importar. ¿Por qué se importa, por ejemplo, pollo de Brasil? ¿Por qué se importa, por ejemplo, habichuelas de Inglaterra? Yo te pudiera decir, vamos a proteger la producción nacional y en esa forma el productor nacional pudiera estar protegido y darle subsidio. Entonces, es simplemente forma de gobernar. Y yo siento que el PRM, la improvisación que ha llevado a cabo para trabajar con esta parte, no le ha permitido exactamente satisfacer la expectativa de un pueblo que esperaba realmente que los servicios que nosotros dimos pudieran partir de ahí y mejorar. No han mejorado, han desmejorado todo. Y no lo digo yo por ser PLDista, que lo diga cualquier ciudadano, que diga si los apagones no han vuelto, que diga si la criminalidad no ha aumentado, que diga si la inflación ha subido. Entonces, no porque yo sea PLDista, simplemente comparar y ve por ejemplo la cantidad de negocios que han quebrado. O sea, todo eso, yo te pudiera decir, por ejemplo, el desayuno escolar, que nosotros lo teníamos garantizado por todo el tiempo. Hoy por hoy, eso está básicamente de palo para leña. Entonces, no es lo que yo diga por decirlo, porque yo soy militante político, los hechos están ahí, los hechos son incuestionables. Simplemente cualquier ciudadano te decía exactamente que en el PLD tenía garantía, por ejemplo, era un país en desarrollo. Nosotros encontramos, pudiéramos decir, en el 97 nosotros encontramos un presupuesto de 26,000 millones. Nosotros dejamos un presupuesto de una República Dominicana multiplicada como por 40, presupuesto de un billón de pesos para manejarlo. Produjimos satisfacción a todos los sectores. Claro, no lo pudimos hacer todo, imposible hacerlo todo. Ahora, diputado, yo no tengo por qué dudar ni cuestionar los avances que representaron los gobiernos del PLD a lo largo de los últimos 20 años. Y hay obras que son evidentes. O sea, si vamos a los tiempos de Leonel Fernández, que es uno de los argumentos más utilizados por ellos hoy día con el tema de la infraestructura, eso hay que reconocérselo. Así como al expresidente Medina habrá que reconocerle algunas luces, ¿verdad? Porque no todo puede ser malo, pero tampoco puede ser todo bueno. Claro. Ahora, en algo en lo que a mí sí me gusta hacer énfasis, y es porque la población es inteligente en promedio, o sea, aquí nadie es tonto. Entonces, ¿a qué me refiero? Un partido de gobierno que dura en el gobierno 16 años corridos, 20 haciendo ese paréntesis de los 4 de Hipólito Mejía, si hubiera hecho las cosas bien, no hubiéramos estado en el 2020, incluso hoy en el 2022, aún después de la pandemia, en una situación mucho más favorable en términos de educación, en términos de salud, en términos de pobreza, en términos de igualdad. Solamente son 4 elementos que le acabo de mencionar, que no se deterioran en 2 años de un nuevo gobierno, pero ni en una pandemia 5 veces peor que la que acabamos de atravesar. No se deteriora. O sea, que me digan hoy día que los niños de República Dominicana no tienen un buen nivel educativo, no es porque estuvieron un año viendo las clases por televisión durante la pandemia. Es porque a lo largo de las últimas décadas en República Dominicana no ha habido un partido o un gobierno que sea capaz de resolver todos esos temas estructurales. Pero déjame decirte, Alex, exactamente en el tema de educación, tú no puedes valorar el éxito de un programa de un año para otro. Lo que nosotros hicimos exactamente con proveer a las escuelas públicas de tanda extendida, en el cual antes del PLD los niños duraban 3 horas y media de clase. Con la tanda extendida los niños duraban 8 horas, con garantía de desayuno, con garantía de merienda y con garantía de almuerzo. Las madres pobres básicamente no tenían el problema de dónde dejar los niños, hasta servían de guardería, podían salir a todo eso. Ahora bien, esa inversión que nosotros hicimos, básicamente para satisfacer, nosotros sacamos de los periódicos el tema de dar clases debajo de una mata, debajo de un árbol, porque construimos más de 10,000 aulas, de forma tal que hay temas, por ejemplo, como el tema curricular, que hay que mejorarlo, claro que sí, pero hoy por hoy... Y en 20 años no se pudo hacer eso. Bueno, nosotros construimos exactamente, dejamos sembrado las semillas que se va a cosechar exactamente de tú tener a un niño 8 horas en clase, no 3 horas y media.
Eso tú no lo ves de la noche a la mañana. Entonces, la cantidad de aula, el tema del currículo en tema de los maestros, es un tema que hay que valorar también, que tú no lo ves de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿por qué yo digo que se ha deteriorado? Porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, el tema del desayuno escolar es un escándalo público del gobierno, donde hoy por hoy no hay garantía. Esos temas, esos avances, hoy por hoy están cuestionados. Yo no estoy diciendo una cosa por otra cuando digo que el sistema de apoyo a las emergencias hoy están deteriorados. Hoy están deteriorados, para nada es un secreto. Entonces, no es que yo lo diga por decirlo. Claro que nosotros dejamos temas por resolver, somos un país. Ahora bien, yo te puedo comparar. El país que nosotros encontramos era el cuarto país de abajo para arriba. O sea, nosotros solamente superábamos a Haití, superábamos a Honduras, superábamos, pudiéramos decir, a Guatemala. Hoy por hoy, nosotros dejamos un país que era el quinto país, por ejemplo, en términos de índice de desarrollo humano. Aumentamos exactamente la esperanza de vida de los dominicanos cuando lo encontramos. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, quiénes nos superaban a nosotros cuando nosotros éramos el gobierno. Yo te puedo decir Chile, Argentina, Costa Rica y Panamá. Fuera de ahí, nosotros superábamos a todos los otros países de América Latina, que son los que yo comparo, economía parecida. Y lo hicimos nosotros en los periodos de gobierno que tuvimos. O sea, no te puedo decir que no habían sombras. Claro que nosotros cometimos errores. Claro que sí. Como cualquier gobierno, cualquier esposo comete errores. Pero fíjese que, y respeto toda la respuesta que me ha dado, pero no me respondió la pregunta que yo le hice. ¿Cómo un partido que estuvo durante 20 años consecutivos en el poder no logró resolver por lo menos esos 4 temas estructurales que le dije? Ninguno se resolvió. Resolvimos el tema de la energía eléctrica. No, eso no estuvo resuelto. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Nosotros dejamos con todo y Punta Catalina, ¿no? El 80% de los circuitos eléctricos lo dejamos por luz 24 horas. Y cuando nosotros recibimos el gobierno, nosotros teníamos que el racionamiento de energía eran 8 horas diarias. Entonces, le dimos respuesta al sector eléctrico, le dimos respuesta al sector de educación, le dimos respuesta al sector salud. Por ejemplo, entrar a un hospital público, antes de nosotros, era prácticamente entrar a un matadero, donde tú veías la sangre rodando por los pasillos. Nosotros superamos todo eso. Nosotros construimos lo que pudiéramos decir la Plaza de la Salud para los pobres, que era el Centro Sanitario Luis Eduardo Ibar. Por ejemplo, modificamos exactamente alrededor de 36 hospitales a nivel nacional. Por ejemplo, yo te puedo decir el Mocoso Puello, lo que era el Mocoso Puello antes y lo que es el Mocoso Puello ahora. O sea, no te puedo decir que liberamos a República Dominicana de todos los servicios básicos que eran posibles liberar, pero avanzamos mucho más rápido que el promedio de América Latina, mucho más rápido. Pasamos de ser el cuarto país peor de América Latina a ser el quinto país mejor de América Latina, con mejor calidad de vida en nuestro gobierno. Pero lo están ahí porque lo que yo más hago es googlear y comparar y manejar estadísticas. Yo me dedico a estadísticas todos los días. O sea, usted usa Google. Claro que sí. A propósito de lo que dijo el expresidente Fernández hace unos días. Claro que ¿quién no consulta Google? Yo vivo comparando todos los datos estadísticos del Banco Mundial, hasta la CIA tiene una página, de todos los parámetros del mundo. Y yo hago una tabla en Excel, pego y copio y pego. Y hago una comparación de los 21 países de América Latina antes y después. Y yo te la puedo mandar cuando tú quieras. Pues la tengo. Producida, por ejemplo, a horas tardes de la noche. Yo me encantan las estadísticas, me encanta la comparación. Porque nadie es feo ni nadie es bonito y tú no lo comparas. Claro. ¿Cuál sería el candidato del PLD, de los aspirantes que tenemos a la presidencia ahora, que pueda continuar esta obra y devolvernos hacia esas posiciones? Mira, tú me la estás pichando, como dicen en el campo de huevita. O sea, me la estás pichando de huevita. Mira, el aspirante que yo veo con mucho más posibilidades que el PLD retorne al poder se llama Abel Martínez. Abel representa exactamente el éxito en las gestiones que ha tenido como desempeño. Yo creo que es Margarita. Bueno, es un asunto, ¿tú crees? ¿Tú Pero crees? su percepción. Yo no te puedo criticar que tú creas que es Margarita. Yo soy un carpintero de la política, es un carpintero de la política. Tú me dices exactamente, yo soy del comité político.
pues yo soy el comité político de lo que viene de abajo. Y a quien viene y le dice que cree más en Margarita que en Abel, ¿cómo lo convence para que crea más en Abel? Yo no critico a Margarita, la gente de Margarita nos van a No, apoyar a no, nosotros. alguien que le diga a usted como le dije yo. Yo confío más en Margarita. ¿Cómo la convence usted de que confíe más en Abel como próximo candidato? Sencillamente, Abel fue fiscal de la República y dejó un legado exactamente con protección a los derechos de la mujer. Abel fue legislador, fue presidente de la Comisión de Justicia. Abel fue presidente de la Cámara de Diputados por 6 años y dejó un legado en la Cámara de Diputados. Abel ha transformado la ciudad de Santiago y los dominicanos quisieran ver, pero a mí me gustaría que la República Dominicana se pareciera a Santiago, que viniera una gente que me diga, wow, yo quiero un país parecido a lo que Abel ha hecho en Santiago. Entonces, ese legado que tiene Abel práctico, además Abel tiene temas básicamente de carácter. Abel tiene carácter para tomar decisiones, carácter que le debe ser parte intrínseca de un gobernante. Carácter quiere decir, por ejemplo, mire, usted tiene derecho a hacer lo que quiera y yo soy inmigración, pero déjeme decirle, usted no puede invadir el espacio público. Usted no puede invadir, tú has ido a Santiago. O sea, ¿qué dominicano que haya ido a Santiago ha dicho, wow, ¿y esto es Santiago? A mí me encantaría vivir en Santiago. Claro que sí. Y eso es el producto de la gestión de Abel. Pero Abel no le ha tirado, como lo ha tirado el presidente de la República, la culpabilidad a los anteriores. Abel nunca ha criticado la gestión, por ejemplo, anterior para hacer cosas o dejar de hacer cosas. Abel no ha dicho, por ejemplo, que Cerrulle fue un alcalde malo. No. A mí me toca gobernar la ciudad. Y me toca gobernar la ciudad a partir de lo que yo tengo. Y Abel, por ejemplo, a nivel de transparencia, por ejemplo, ha sido el prototipo de transparencia del manejo de recursos públicos, como alcalde de Santiago. Están ahí. O sea, los hechos de Abel están ahí. Un hombre que representa la renovación, básicamente de la nueva generación, pudiéramos decir, de la nueva generación del PLD. Un hombre que ha tenido éxito en cada una de las gestiones que ha tenido. Un hombre con carácter para tomar decisiones. Esto hay que hacerlo. Abel hasta que no lo haga. Un hombre de acción. Entonces, Abel tiene una impronta. Además, ha dejado el suelo de los zapatos en la calle trabajando en la parte política. No nos quedó ninguna duda que usted está apoyando a Abel. No, claro que sí. Es más, ha llegado un momento, yo he sido vocero 8 veces de la Cámara de Diputados, de los diputados del PLD, 8 veces. Y yo siento que debo dejar ese espacio para dedicar más tiempo completo al proyecto de Abel, cosa que voy a hacer dentro de los próximos 15 días. Bueno, exclusiva. Ahí está. Muy bien. Sí, muy claro bien. que sí. Y otra exclusiva. ¿Sería Margarita una buena vicepresidenta para Abel? Mira, es una prerrogativa del candidato presidencial elegir cuál es la persona, no que quizá le sume más, sino que le reste menos. Buena esa. Bueno, muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Ha sido el diputado Gustavo Sánchez, vocero en la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberación Dominicana. Esta es su casa. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias, Karina. Hasta mañana. Nos fuimos. Bye, Hasta bye. mañana miércoles. No se diga más.